Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia, yo diría que del buen amigo, nuestro querido profesor, don Carlos Concepción. Muchas gracias. La verdad es que en nombre de la Fundación es un lujo tenerte. Muchas gracias. Sobre todo por lo que ha sido tu trayectoria en las últimas décadas, en todo lo que tiene que ver con ese mundo del arbitraje, que sin lugar a dudas se trata de una frecuencia en donde la verdad es que ser parte de ella no deja de ser un lujo, ¿eh? Sí lo es. Es así. Muchas gracias. Sí lo es. Es un campo bien interesante con una trayectoria meramente internacional y con unas posibilidades ilimitadas. Cuando, por ejemplo, el litigio comercial adquiere ese carácter de complejo. Una excelente pregunta y no hay, como en este campo, no hay una pregunta o una respuesta fácil y concreta, No hay duda. pero sí, con certidumbre es claro que cuando el litigio tiene partes de diferentes jurisdicciones y abarca las leyes de diferentes países, claro, entonces seguro que ya empieza a crear ese campo de complejo y que francamente en ese caso se traslada el pleito a una corte, por ejemplo, en los Estados Unidos, en diferentes sitios en los Estados Unidos que se especializan en manejar pleitos internacionales complejos, claro, que tienen partes de diferentes jurisdicciones. Ahora, generalmente en todo proceso de arbitraje son tres los árbitros. O puede ser uno. Sí, dependiendo de si las partes lo convienen. Exactamente. A fin de cuentas, la voluntad, yo creo que si hay una palabra mágica en todo lo que tiene que ver con el arbitraje, es la voluntad entre las partes. La voluntad entre las partes. Esa es la realidad. Ahora, muchas veces uno se encuentra con que, como existen en otras jurisdicciones, por ejemplo, en las jurisdicciones ordinarias existen las especialidades, o las inclinaciones, digámoslo así. Cuando uno ve, o los ve a ustedes, cómo ustedes inclusive se manejan, hay árbitros que tienen cierta inclinación al Estado y otros que tienen cierta inclinación, por ejemplo, a los inversores. Y eso tampoco es malo. Ahora, ¿cómo equilibrar entonces? Porque hay un tercero. ¿Cómo sería eventualmente, o cómo modularía el tercero esa situación? Es así primero, esa situación. Es así, bueno, era así históricamente era así y francamente en estos momentos no debe ser así. Por todo lo que tiene que ver con que deben de ser imparciales. Precisamente, y los árbitros están entrenados y tienen certificaciones universales que tienen que ser realmente neutrales e independientes. Entonces, aunque es verdad que históricamente era así, la realidad es que hoy en día ya no tanto es así, pero no obstante, la pregunta tuya es ¿cuál es la figura del chairperson del panel? Y cómo es que ese chairperson se debe manejar cuando ve a uno de los árbitros que no francamente es neutral o independiente. Y entonces esa es la clave de ese papel y de esa figura del chairperson, y esa es la parte que ya es más arte que ciencia. Cuando no se ponen de acuerdo las partes, por ejemplo, para nombrar ese tercero, ¿quién los nombra? Bueno, cuando normalmente lo designa la institución. Ok. Y a veces también le dan la potestad a los dos árbitros, entre ellos a señalar ese chairperson que debe servir como el principal del panel. ¿Por qué hay una percepción, o puede ser una realidad? Porque muchas veces nuestros estados son débiles. Existe la percepción de que generalmente cuando se va a la jurisdicción arbitral, generalmente se condena al Estado. ¿Eso es así? Porque también yo he visto casos en donde el Estado ha tenido ganancia de causa. La realidad es que no, yo no soy partidario de ese punto de vista. No siempre el Estado está condenado. Yo creo que las estadísticas son tales que muestran que la realidad es lo opuesto. Estadísticamente casi siempre no es así. Y entonces lo que estamos viendo es que ya se está equilibrando
el proceso de arbitraje con respecto al inversor y el Estado, gracias a ese papel importante que juega el chairperson del panel. No, definitivamente. Sin embargo, es una percepción que se tiene. Y es bueno desmontar esos mitos también. Eso es gran parte importantísimo hacerlo, correcto. Inclusive uno de los objetivos de lo que ha sido la celebración de este seminario internacional es que la verdad es que a través de lo que han sido las exposiciones de ustedes, la verdad es que se han desmontado muchas cosas, honestamente hablando. Sí, así es. Hay un tema que es importante porque no deja de ser, no novedoso, pero genera o puede generar y ha generado muchos conflictos. Me explico. Generalmente cuando se dan arbitrajes de inversión, nos encontramos con que hay un Estado y hay un inversionista. Por ejemplo, en materia de concepción minera, puede ser en materia de todo lo que tiene que ver con la contratación de energía eléctrica, telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con esas áreas de servicio. Pero sucede que muchas veces esos contratos de concesión, parte de esos contratos son cedidos a terceros. Y acuérdate que hablábamos desde un principio de que todo lo que tiene que ver con que debe de haber la voluntad de las partes. Hemos visto que hay partes que han alegado que ellos desconocían que en esos contratos se había elegido la jurisdicción arbitral. Carlos, ¿qué pasa cuando se da ese tipo de situación? Excelente pregunta, y es una pregunta que también trae a colación conversaciones académicas, pero también conversaciones prácticas, porque eso pasa todos los días. Claro. Y entonces lo que sucede es que a veces las partes se toman ventaja de un contrato, o una de las partes se toma ventaja de un contrato que no firmó y que no otorgó y que no lleva su firma en la cláusula arbitral, y entonces después dice que no debe ser el caso arbitrado, que debe ser ventilado en una corte. Entonces lo que sucede es que los paneles y también las cortes judiciales han tomado la posición que la parte que no otorga o no firma el contrato, pero se beneficia del contrato, pero claro, de por Dios. Entonces no es justo que tome la posición de que no firmó el contrato de arbitraje y que no está sometido a ese proceso. Y también surge la posición o el escenario en el cual que la parte que no firmó técnicamente el contrato es tan cercamente vinculado con esa parte que sí firmó el contrato a través de una agencia o a través de una conexión bien estrecha con las corporaciones que firmaron el contrato, de que prácticamente es parte del contrato aunque no firmó técnicamente el contrato. Claro. Entonces el concepto viene siendo que no se puede beneficiar una parte del contrato y a su vez decir que no es parte de la cláusula de arbitraje. Te voy a hacer la pregunta que se relaciona con esa, que iría en la misma dirección. Existen en los contratos las denominadas cláusulas de adhesión. ¿Cuáles son las cláusulas que más generan situaciones de arbitraje? Bueno, primero de todo, las cláusulas de adhesión existen, por supuesto, pero no, ese es un concepto que no es tan bien reconocido cuando las partes son sofisticadas, cuando las partes que son partidarias al contrato pudieron y a su vez hicieron negociaciones extensivas con respecto al contrato. Es bien difícil bajo esas condiciones alegar que el contrato o una cláusula es una cláusula de adhesión. Pero bien, la pregunta también con respecto es el tema del arbitraje. Entonces la respuesta es que la cláusula que bien crea condiciones de arbitraje viene siendo el tema de los daños. Claro. ¿Cuáles son los daños? Claro. ¿Cómo se miden los daños? Claro. Y cómo se puede ventilar esa prueba de daños. Claro. No es la culpa contractual tanto, pero es la medida de los daños y cómo se llega a ese entendimiento. Vamos, hablando de los daños, vamos a, por ejemplo, a quienes son partes de un proceso arbitral. Hablamos de los árbitros, hay un equipo, evidentemente, de abogados que construye una estrategia, en fin. Pero hay lo que se llaman los peritos y los testigos. Tú sabes que muchas veces son de países diferentes.
porque se da, Sí. Con visiones diferentes, con leyes diferentes. Oye, ¿y cómo manejan ustedes? Porque la verdad que no deja de ser un lío, en honor a la verdad. El tema de perito es un tema complicado, complejo. Pero muy complicado. Sí, y entonces lo que naturalmente, históricamente se usa es que cada parte traiga su perito. Okay. Pero también lo que se está viendo más y más es los tribunales de arbitraje, que ellos mismos tengan la potestad de señalar y de emplear un perito para que le sea su perito. No el perito de las partes, pero un perito para el tribunal o el panel, para que no, primero todo, es mucho más barato, porque no son dos peritos debatiendo cuál es correcto y cuál es no. Pero en este caso es un perito señalado y dictaminado por el panel, para que el panel sea la persona y la entidad que determine cuál es la ley que aplica en ese contexto. Te voy a hacer la pregunta desde otro ángulo. ¿Cómo se determinaría la norma entonces que deberá de ser aplicada? Bueno, porque ese es otro lío. Ese es otro lío y la respuesta fácil, pero no completa, es que la norma está establecida en el contrato. El contrato bien hecho, el contrato comprensivo y el contrato que normalmente se establece es un contrato en el cual que la normativa o la norma y las leyes que aplican, el proceso judicial que aplica, está bien explicado y bien ventilado en el contrato. Entonces es la obligación de las partes y sus clientes claramente establecer en el contrato cuál es el normativo del proceso para que no haya controversia con respecto al mismo. Salvo eso, entonces lo que se usa en ese caso es que es el estado donde se celebra el pleito o el arbitraje, que sea la norma o el normativo del arbitraje. Dijimos que una de las condiciones del arbitraje es la voluntad de las partes. Sin embargo, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una ley que es la 173, que es la de, por ejemplo, si tú tienes un contrato de exclusividad de una determinada línea, digamos, un componente eléctrico, una marca de fábrica, tú lo registras en el Banco Central, eso es lo que establece la ley, y esa ley obliga a que antes de tú, en el hipotético caso de que tú quieras rescindir el contrato, la ley obliga a que tú te tengas que someter a un procedimiento previo de arbitraje. Si no se ponen de acuerdo, entonces eventualmente se apoderaría la jurisdicción ordinaria. Fíjate que en ese caso, mucha gente que se somete al procedimiento desconoce ese aspecto que contempla la ley, es decir, su voluntad no se manifestó, sino que fue la ley quien se lo impuso. Sí. ¿Cómo es eso también? Pero tú me entiendes la pregunta. Entiendo perfectamente bien. Entonces la respuesta es que cuando el contrato se lleva a cabo se determina, si no expresamente, pero implícitamente, que ese tipo de ley es naturalmente incorporada en el contrato. Okay. Entonces se lleva a la ficción, o sea que si las partes fueron debidamente acordado en ese proceso porque implícitamente aceptaron la aplicación de esa ley en el contrato. Claro. Entonces se mantiene esa ficción todavía de que el arbitraje y el proceso judicial fue de acuerdo con el consentimiento de las partes porque implícitamente aceptaron esa ley en ese contrato. Yo te estoy insistiendo en todas estas situaciones que se presentan y que están ahí. Porque la verdad es que, y ahí va la pregunta. Por ejemplo, ¿cuándo puede ser declarado nulo un laudo arbitral? Porque nada es perfecto tampoco en la vida. Hay hasta quienes se pueden, en un proceso, ya sea por falta de imparcialidad o porque real efectivamente no quedó expresa esa voluntad entre las partes. ¿Qué pasa cuando se da ese tipo de situación? Hay prácticamente dos ocasiones cuando eso puede pasar y pasa. Número uno, cuando el panel de arbitraje no tenía jurisdicción para ventilar el caso.
Y número dos, cuando el panel de arbitraje no le dio a una de las partes la oportunidad adecuada para presentar su caso. Claro. En esos dos casos pasa y francamente con cierta frecuencia la posibilidad de que no será confirmado ese laudo de arbitraje en la Corte Tribunal. Por eso es tan importante que el contrato, llegamos a lo mismo, que el contrato sea un contrato claro, vinculante, que abarque el tribunal, la jurisdicción del tribunal en una forma amplia para que no pueda pasar ese tipo de cosas. Qué bien. Nosotros no somos parte de la Convención de Washington, esa es la verdad. Aun cuando ya más de 140 países lo son. Pero esas son de las cosas que uno no entiende, honestamente hablando, y nosotros estamos tratando de ver cómo animamos al Estado a que sea parte de esa convención. Por una cuestión de doing business, por una cuestión nada de seguridad jurídica, y por lo que decíamos anteriormente, o sea, la principal herramienta de desarrollo económico en la República Dominicana es la inversión extranjera. Sin embargo, nosotros tenemos un acuerdo con los Estados Unidos que se llama el JEDEC-AFTA. Aun cuando no hemos suscrito la convención, por eso mismo que tú decías anteriormente, esa ficción, no somos parte del bendito acuerdo de Washington por haber firmado con los Estados Unidos el JEDEC-AFTA. Sí y no, como buen abogado, o sea, siempre la respuesta es sí y no, pero la realidad es que sí forman parte del concepto de confirmación del arbitraje, porque ningún laudo de arbitraje será confirmado en los Estados Unidos si no fue otorgado de acuerdo con un proceso debido, no solamente sustancial, pero de proceso también. Entonces, ese concepto de proceso judicial y proceso debido es un proceso y un concepto que es parte y fundamentalmente vinculado a esa convención de Nueva York. Y entonces, de esa forma, sí son parte de esa convención. Pero claro. Porque aunque no sean otorgantes, no sean firmantes, no sean parte expresamente de esa convención, la realidad es que por razones prácticas son parte de esa convención o del proceso, porque un laudo de arbitraje en la República no será reconocido en los Estados Unidos si no fue otorgado de acuerdo con un proceso debido. Pero total, yo a veces no entiendo, sobre todo el Estado Dominicano, en cuanto a su resistencia de ser parte de la convención, porque ya el mundo se globalizó. Y la verdad es que si no te agarran aquí, te van a agarrar fuera de aquí, a través de oposiciones y embargos que muchas veces se le hacen a los estados. Esa es una realidad. Así es. Ahora, nuestros estados son débiles. Eso lo estoy diciendo yo, porque no te quiero meter en ese mundo, pero yo sé que son débiles. ¿Qué pasaría frente a un laudo que condena a un Estado? Bueno, ya pasó en Argentina, de que siendo condenada no quiso ejecutar la decisión. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de un Estado que, habiéndose sometido a la jurisdicción y siendo condenado, entonces después no quiere cumplir con el laudo? Bueno, entonces eso es lo que conlleva, y ha pasado también. ¿Cómo? Claro que sí. Las personas que ganan el pleito comienzan un pleito de novo en los Estados Unidos para congelar los bienes del Estado en los Estados Unidos que no cumplió con el laudo debidamente otorgado en el sitio donde se llevó a cabo. Entonces, de una forma u otra, no le queda alternativa de obedecer a ese laudo, porque si no lo obedecen de una forma voluntaria entre comillas, porque participaron en el pleito de arbitraje, la realidad es que si no lo hacen de esa forma, se exponen a un pleito en las Cortes Federales de los Estados Unidos, para que entonces el que gana ese pleito tenga la oportunidad de congelar los bienes del Estado en los Estados Unidos. No, y la verdad es que ya ahí entonces comienza a afectar la competitividad. No, por supuesto. Y el doing business, o sea. Sí, o sea, estamos hablando, eso es un excelente pero es que punto. tienen que crear conciencia los estados, porque muchas veces no la tienen, ¿eh? Así es. Estamos hablando de las consecuencias legales, pero aparte de eso, las consecuencias mayores son las consecuencias económicas, políticas y el manejo de ese Estado en el comercio exterior.
vamos a irnos a otro escenario. Vamos a irnos al escenario de donde, bueno, se llevan los casos. Me explico. Por ejemplo, hemos visto que hay muchos escenarios, pero son pocos los emblemáticos. Por ejemplo, los ingleses son emblemáticos en materia de arbitraje. Irlanda lo fue durante muchos años. Francia, París, la corte, en Nueva York, ni se diga. Sin embargo, te hago ese preámbulo para manifestarte una preocupación, a ver si yo estoy equivocado, o quizá eso está muy bien. Tú sabes que existen los países del ALBA, países que tú y yo respetamos muchísimo, por muchísimas razones. Somos americanos todos, latinoamericanos, en fin, iberoamericanos, como nos queramos ver. Tenemos relaciones con esos países, en fin. Sin embargo, hay una iniciativa de los países del ALBA de crear una jurisdicción arbitral exclusiva para ellos. ¿Cómo tú valoras esa iniciativa? Porque es que esto es muy delicado. Vivimos en un mundo global, en una economía global, en una trayectoria económica global, y yo no creo, francamente, que esa iniciativa va a tener éxito, porque es una iniciativa que se reconoce solamente en esos países en particulares nada más, y como tal no forman parte o no pudieran formar parte del mundo económico. Claro, comercial. Se van a excluir. Se van a excluir, se van a isolar. Entonces yo no creo que eso tiene eso sería una idea que se viene ventilando hace como 20 años, pero francamente yo no creo que eso eventualmente vaya a tomar raíz. Sobre todo porque, por ejemplo, el caso de la Unión Soviética, en donde inclusive hasta sus propios estados que lo conformaban ya se fueron independizando, en donde China hoy en día, para mí es la que mejor está sabiendo interpretar el capitalismo, honestamente hablando te lo digo. Como en medio de toda esta lógica mundial, en pleno siglo XXI, no sé, pero la verdad es que hay cosas como que son contradictorias, ¿verdad? Son contradictorias y otra vez, repito de que por lo menos en Estados Unidos y en las Américas, no estamos hablando solamente de los Estados Unidos, pero también la realidad es que ningún laudo se va a reconocer en las Américas o en los Estados Unidos si no fue debidamente ejecutado de acuerdo con un debido proceso, y dándole a las partes la oportunidad de comparecer en el tribunal y la oportunidad también de presentar su caso. Y eso es una razón fundamental bajo cual se va a llevar a cabo esos medios. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Profesor, este es un programa académico y lo que procura es ver de qué forma podemos generar conciencia en la ciudadanía, pero también en quienes conforman el Estado. Hay una figura emblemática en todo ese mundo del arbitraje que es el denominado Forum Non-Convenience. ¿De qué es de lo que se trata? Aparte de que todo esto tiene una historia. Sí, eso es una doctrina basada en la ley común, no en la ley civil. Y es un concepto bien interesante porque es un concepto que permite a los tribunales admitir una demanda aunque tengan jurisdicción legal. Ya. O sea, aunque el juez o el tribunal tenga el derecho legal y a veces la obligación de escuchar el caso y de ventilar el caso en los tribunales, las cortes en Norteamérica tienen la discreción, bajo ciertas condiciones, de emitir el caso
y rehusar escuchar el caso de acuerdo con un concepto que se llama forum non-convenience, o sea que el foro no conviene. Entonces, bajo ciertas condiciones, si no sería justo que el caso se vaya a ventilar en ese tribunal, por ejemplo, que la evidencia esté ubicada en diferentes jurisdicciones fuera de los Estados Unidos, que todas las partes también fueran ubicadas fuera de los Estados Unidos, que las partes no tuvieran acceso a la evidencia en los Estados Unidos y que finalmente que los Estados Unidos o esa corte en particular no tenga razón de política pública o de orden público escuchar el caso, tiene el derecho el juez de rechazar el caso y de transferirlo al país que piensa el juez que tenga más interés del punto de vista de orden público para escuchar el caso. ¿Existen situaciones similares en otros países? Me hablaste de los Estados Unidos. Eso existe en Gran Bretaña y existe en Panamá, pero no existe, a mi conocimiento, en ningún otro país en Latinoamérica. Porque es un concepto basado en la ley común, no es un concepto basado en la ley civil. ¿Y el forum shopping? ¿A qué se refiere eso? El forum shopping es una frase es una frase interesante porque lo que implica es que el demandante va shopping para un tribunal que le será favorable a su posición legal. Entonces, si fuera usted la persona que va a entablar una demanda y piensa usted que el tribunal en Nueva York le será conveniente, le será favoritario a su posición legal, entonces busca todos los medios necesarios para entablar la demanda en Nueva York. Entonces lo que trata de prevenir el forum non-convenience es precisamente eso, de darle la discreción y la potestad al juez para prevenir ese forum shopping y para mandar la demanda a donde debidamente conviene. Claro. Cuando uno se mete en este mundo, comienza a oír cosas. Y uno ve que se habla mucho de arbitraje comercial, arbitraje de inversión. ¿De qué es de lo que se trata uno y de qué es de lo que se trata otro? Bueno, son conceptos bien diferentes. O sea, el arbitraje es arbitraje, pero uno conlleva la inversión del inversionista con un país, ¿no? En la cual el país es parte del pleito, porque de acuerdo con el inversionista no cumplió con el contrato. Y a su vez la parte comercial, la parte arbitraje comercial es una disputa privada, contractual, comercial, entre dos empresas que no tienen ningún vínculo con el Estado. Claro. ¿Y cómo se relaciona, por ejemplo, el foro de no conveniencia con entonces el arbitraje comercial y el arbitraje de inversores? Bueno, excelente pregunta. El forum non-convenience es un concepto que aplica normalmente en litigio. No vamos a aclarar. El forum non-convenience es un concepto de litigio que a veces se usa para prevenir que un laudo de arbitraje sea debidamente confirmado y ejecutado en los Estados Unidos. Pero el forum non-convenience como concepto de arbitraje se reconoce en ciertos casos solamente en casos comerciales, no en casos de pleitos entre los inversores y los estados. Ya. Ahora, no hay duda de que el foro de no conveniencia tiene muchos retos, Tiene unos retos bastante significativos porque uno tiene que considerar la soberanía de los países que tuvieran la potestad de concertar el caso y también respetar los ciudadanos de otros países que tienen o deben tener acceso a las cortes en Norteamérica, porque al final del día fueron empresas norteamericanas que cometieron el delito. Entonces tienen ellos también, aunque sean ciudadanos de otros países, el derecho de ventilar sus casos en ese foro donde está ubicada la corporación o la entidad jurídica que cometió el error. Ahora, una de las críticas de quienes desconocen, digámoslo así, el arbitraje, de quienes los desconocen, porque pudiese ser, pero uno tiene que tener muchas veces una visión propositiva de por qué son las cosas. Me refiero a que cada vez que uno
en un contrato, por ejemplo, de inversión, se cede parte de la soberanía, pienso yo, porque tú estás renunciando a la jurisdicción natural que desde el punto de vista de tu ordenamiento jurídico a ti te corresponde, para entonces tu caso sea conocido en otra jurisdicción. ¿Cómo manejan ustedes eso? Porque esa es otra situación que se da, sobre todo porque eso tiene un componente nacionalista. Por ejemplo, en materia de concesiones mineras, digámoslo así, tú que has manejado 2 o 3 casos de eso, sobre todo en América Latina, en donde los componentes nacionalistas van más allá que los de muchos países en el mundo. ¿Cómo ustedes manejan eso? Bueno, pero es así. Sí, es así, seguro que es así. Uno parte de la premisa de que el Estado, sí, el Estado tiene soberanía con su respecto, pero de acuerdo con su legislación y de acuerdo con los tratados comerciales con diferentes países, ha entrado en esos acuerdos y se ha acordado que no obstante la soberanía de esos estados, el inversor tiene el derecho de demandar al Estado cuando no cumple con un contrato. Entonces, aunque se puede decir que no están respetando su soberanía, la realidad es que sí es así, porque la soberanía del Estado fue debidamente concedida cuando firmó y formó parte de esa convención en la cual se ventilan esos casos de tributación. ¿Es susceptible, por ejemplo, de apelación un laudo arbitral? Es susceptible de apelación cuando las partes así lo acuerdan en el contrato. En el arbitraje comercial no existe, salvo unas condiciones bien limitadas, de apelar el caso. Hay ciertas organizaciones, por ejemplo el ICDR y el ICC, que tienen procesos limitados de apelación, claro. Pero casi siempre eso es un concepto foráneo al arbitraje, que conlleva la idea de finalidad rápido y eficientemente. Yo te hago la pregunta porque, por ejemplo, no es el caso, pero te lo quiero extrapolar, o no es la jurisdicción, pero la quiero extrapolar ahí. Por ejemplo, en materia en cuanto a lo que tiene que ver con la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es para extrapolarte una pregunta. La comisión es la que apodera a la Corte siempre, pero la Corte conoce en única instancia. Sin embargo, hay una disposición en el artículo 66 de la Convención, si mal no recuerdo, que cuando el Estado o una de las partes no se ha sentido conforme con la decisión de la Corte, entonces el Estado o cualquiera de las partes puede recurrir en revisión en un plazo de 90 días. Te hacía la pregunta por si existe en todo lo que tiene que ver con este mundo situaciones de ese tipo. Eso no existe, eso no existe en arbitraje comercial. Eso no es reconocido en arbitraje comercial y existe en ciertas instancias bien limitadas. No 90 días, son 120 días en casos de disputas entre el inversor y el Estado. Okay. Entonces, en casos limitados pueden entonces apelar o acudirse, no se le llama apelación, se le llama acudir a las cortes legales si se busca una legislación que está ya ilegal, debidamente ilegal en el estado donde se está ventilando el caso. ¿Cuáles son las materias, digámoslo así, que son susceptibles por su naturaleza? Por ejemplo, yo sé que la materia penal tú no puedes llevarla, porque para eso existe eventualmente la Corte Penal Internacional, existen otras jurisdicciones internacionales por el tema del orden público. Pero ¿cuáles materias específicas son el escenario ideal, sería la jurisdicción arbitral? Bueno, en la jurisdicción natural en este tipo de caso comercial es una disputa contractual, es una disputa privada contractual entre dos partes que acordaron al su principio de que si en un momento se lleva a cabo una disputa que se vaya a ventilar de acuerdo con un proceso de arbitraje. También existe ese proceso también contractual, comercial, cuando se lleva a cabo una disputa entre el Estado, que tiene un contrato con el inversor,
y que alega el inversor que el Estado, por una razón o la otra, bien sea legislación que haya repasado la antigua legislación, no está cumpliendo con el contrato. Entonces el concepto, y llegamos a lo mismo otra vez, el concepto de arbitraje es un concepto contractual, consensual, en la cual las partes acuerdan, de acuerdo con un contrato, ventilar la demanda en un proceso de arbitraje, si es que se lleva a ese momento. Claro. Te voy a hacer la pregunta desde otro ángulo, porque lo que quiero es que veamos esto de una manera holística. Por ejemplo, en materia societaria, vámonos al arbitraje comercial. Todo lo que tienen que ver con procesos de reestructuración mercantil, procesos de quiebra, digámoslo así, puede ser susceptible de ser conocida bajo esta jurisdicción. Porque hay un debate sobre eso. Eso es un debate bien caliente. Pero caliente de verdad. Bien caliente. La respuesta corta es no. La respuesta, no, yo sé que no. La respuesta, no porque... porque hay un componente de orden público. Es un componente precisamente de orden público y un componente de soberanía también del Estado. Y entonces hay cierta materia como el tema de bancarrota, de insolvencia, que conlleva un tema de orden público tan fundamental de que naturalmente no está sujeto al tema de bancarrota, al tema de arbitraje. Cuando uno ve, por ejemplo, los arbitrajes de inversión, no hay duda de que la jurisdicción, yo diría que natural, es el arbitraje internacional. Sin embargo, cuando tú te vayas al plano local, digámoslo así, hemos visto que el arbitraje comercial interno, hemos visto que no es poco usado, honestamente hablando. No más de un 2% inclusive de los casos que pueden ser sometidos a la jurisdicción arbitral, no más de un 2% llegan a la jurisdicción arbitral. Es que falta conocimiento, no hay una cultura. ¿Qué es lo que está pasando con el bendito arbitraje? Es una buena observación. Vamos a acordarnos también que el concepto de arbitraje es un concepto relativamente nuevo y también es relativamente nuevo en Latinoamérica. En Brasil, por ejemplo, fue hace poco, no hace mucho tiempo, que se reconoció esa Convención de Nueva York. Entonces, primero se tiene que reconocer el concepto de arbitraje. A veces y casi siempre se reconoce la Convención de Nueva York, y entonces después, finalmente, el contrato entre las partes tiene que señalar una cláusula de arbitraje para que en el momento que surja una disputa entre las partes, entonces se ventila la demanda en el proceso de arbitraje. Entonces es un tipo de proceso que lleva su tiempo, cultural, legal, en el cual eventualmente se reconocen las cláusulas de arbitraje en los contratos, pero primero se tiene que establecer la jurisprudencia. Y todavía estamos en ese proceso todavía en muchos países, no solamente, por ejemplo, en Latinoamérica, pero también en Europa también, en el cual se está reconociendo el concepto de arbitraje con laudos finales y no sujeto a apelación. Cuando tú te vas a las jurisdicciones locales de arbitraje, tú te encuentras que hay diferentes modalidades, y me explico. ¿De dónde están adscritas estas jurisdicciones? ¿Cuál es la institución o el órgano, digamos así, natural para que los centros de arbitrajes realmente estén adscritos o puedan funcionar? Hay varios en nuestro hemisferio, 2 o 3. Hay varios modelos. Exactamente. El UNCITRAL Okay. También se reconoce en nuestro hemisferio bastante frecuentemente la orden del ICC, de la Cámara de Comercio, claro. Y también, por supuesto, también el ICDR, que es parte del American Arbitration Association, ¿no? Entonces esos son los dos órganos que se reconocen en nuestro hemisferio y tienen procedimientos, y tienen leyes, y tienen jurisdicción, y tienen un proceso bien establecido para ventilar ese tipo de arbitraje.
Por ejemplo, te voy a hacer la pregunta ahora a lo local. Por ejemplo, en nuestra jurisdicción arbitral está adscrita a la Cámara de Comercio y Producción de la República Dominicana, que es una institución de carácter privada, pero que maneja una serie de cosas que pueden tener inclusive hasta cierto componente público. Bueno, pero la ley la autoriza a que sea esta institución en donde operen los centros de arbitraje. Existen modelos diferentes en otros países del área. Por ejemplo, en Colombia o en Brasil o en Argentina, donde en esos países están adscritos los centros de arbitraje. En las cámaras comerciales. La Cámara de Comercio. Sí, es igual. En las cámaras de comercio de casi todos los países, grande o pequeño, la Cámara de Comercio tiene una especie de programa de arbitraje y cámara de arbitraje y ubicación de arbitraje y leyes de arbitraje. Casi todos los países en Latinoamérica tienen y en el Caribe tienen ese órgano de arbitraje vinculado y conectado con la Cámara de Comercio. Qué bien. Y ahí nace, ¿no? Ahí nace la idea de arbitraje y ahí se reconoce la idea de arbitraje y de ahí sale también el concepto de arbitraje reconocido en todos los países de Latinoamérica a un nivel en el cual sea reconocido en el mundo del ICC y en el mundo del ICDR también y en el mundo global y la convención también de Nueva York que finalmente será adoptada, estoy seguro, en casi todos los países del mundo. No, sin lugar a dudas. Ahora, yo te estoy haciendo todas estas preguntas, quise ir de lo general a lo particular, pero quiero volver otra vez a esa visión global del arbitraje. En todos nuestros países, por ejemplo, tenemos un sistema judicial en donde se han construido sobre la base de estructuras judiciales. Por ejemplo, tenemos el gobierno de los jueces, hay un poder judicial, hay un consejo general de la magistratura que a quien nombra a sus miembros, en fin. ¿Cómo opera, por ejemplo, en los centros de arbitraje internacionales? Y me explico. Por ejemplo, suponte tú que yo sea el Estado y tengo que apoderar una jurisdicción en virtud de una concesión que yo le di a una multinacional. ¿Cuál es el proceso? Es decir, ¿dónde yo voy? ¿Cómo es cuál es el contacto que tengo que hacer? ¿A quiénes los árbitros se deben? Porque todos estamos sometidos a un orden. Hay una serie de reglas en las que también los árbitros están sometidos. La parte es verdad que son los que eligen por lo menos los dos primeros árbitros. Pero ¿cómo yo voy a elegir esos árbitros? ¿Dónde puedo yo ir, acudir? Porque también los niveles de desinformación también a veces, sobre todo en países como el nuestro, sí. No te creas que no andan por ahí. No anda por ahí. Esa pregunta conlleva dos respuestas. Vamos a ver. Número uno, en casos de arbitraje entre el Estado y el inversor. En esos casos, cada Estado, de acuerdo con el tratado comercial que existe y que regula el arbitraje, elige y designa un árbitro para su país. Uno. Cada Estado. Cada Estado. Entonces, las partes, los inversores, tienen el derecho de acuerdo con la convención, de elegir su árbitro privado. ¿No? Entonces, esos dos eligen la persona que va a encabezar ese panel. Entonces, ese es el mundo de arbitraje inversor. En el mundo de arbitraje comercial hay un papel similar en el sentido de que cada institución de arbitraje comercial privada tiene una lista, un panel de árbitros debidamente elegido y ventilado y certificado con experiencia en diferentes ramos, en diferentes industrias, para que cuando surge un caso dentro de esa industria, ese órgano de arbitraje tiene el derecho y la obligación de elegir
o designar o apoderar un árbitro para que funja sobre ese caso. Entonces, la otra alternativa, que las mismas partes, en casos comerciales, tienen el derecho de elegir sus árbitros, no obstante la lista de árbitros que tenga ya establecida el órgano de arbitraje. ¿Cuáles son los requisitos que se requieren para uno ser árbitro internacional? Excelente pregunta. No hay un listado oficial y reconocido mundial de requisitos. No existe un listado o requisitos debidamente aceptado en el mundo entero. No existe eso todavía, y francamente yo no creo que existirá nunca ese tipo de listado oficial. La experiencia es, bueno, como todo en la vida, experiencia, ¿no? Claro, claro. Experiencia entonces también son árbitros de ley común, árbitros de ley civil, pero casi siempre también hay ciertas instituciones. Por ejemplo, hay una en Londres que se llama The Chartered Institute of Commercial Arbitration, que entrena a los árbitros y que da una certificación. Qué bien. A diferentes niveles, es reconocida internacionalmente, y es una certificación que, bueno, es reconocida, y ya con esa certificación ya uno tiene ya las calificaciones, si no oficial, pero reconocida en el mundo comercial para ser árbitro. En los Estados Unidos existen centros de certificación En los Estados Unidos que tengan el prestigio, obviamente, que la que tiene la que tú mencionabas en Londres. No hay en los Estados Unidos, a mi conocimiento, ninguna cámara que certifique los árbitros. Sin embargo, esa organización, the Chartered Institute of Arbitration, que está ubicada en Londres, tiene un capítulo en Norteamérica, que casualmente está ubicado en Miami. Entonces, en Miami, con ese capítulo, a través de ese sistema, se certifica en diferentes partes del mundo los árbitros, y se le da entrenamiento y se le da cursos, y se reconoce sus calificaciones de acuerdo con el proceso debido establecido por ese órgano. Digo, te tengo que felicitar por el programa Muchas que gracias. has hecho. Inclusive el tiempo se acabó. Tenemos una Muchas hora gracias. hablando. Pero no creas que lo último que dijiste, o quiero que sepas, que ha sido uno de los grandes aportes que ha hecho en este programa. Porque es una forma de ver de qué forma podemos incentivar o animar a quienes quieran ser parte de este grupo selecto, porque esa es una realidad. Es una élite, es una realidad. Bueno, se quieran seguir formando, y Miami está tan cerca de aquí. Sí. Está más cerca que ir a Santiago. Sí, lo que es. es la segunda ciudad de la República Sí. Dominicana. Así que imagínate tú. Sí. Así que, Carlos, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, te agradezco sobre todo por lo didáctico Muchas gracias. que fuiste en cada una de tus respuestas, y créeme que has hecho una gran contribución, sobre todo al acervo jurídico Muchas gracias. de nuestro país, la República Dominicana. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en otro conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.